Hoy nos sumergiremos en un texto de Franz Kafka, El Castillo. Comenzaremos con un resumen de la obra seguido de un análisis detallado de los temas existenciales tratados a través de sus personajes y qué nos dicen de la conexión de Kafka con otros grandes pensadores. Comencemos. La historia va de K, un agrimensor que llega a un pueblo que está cubierto de nieve. Él dice que lo llamaron desde el famoso castillo que domina todo el lugar y que es el centro del poder. Desde el principio, K se da cuenta de que las cosas no van a ser fáciles. Lo reciben con sospecha y hostilidad. Conoce a gente como Schwarzer, un joven algo amenazante al inicio, y a los posaderos del pueblo, que viven bajo la sombra del castillo y son muy cautelosos. La posadera es un personaje clave, porque fue amante de Clam, un funcionario del castillo al que casi nadie ve y que es como una leyenda. Ella guarda recuerdos de Clam y es una figura que muestra cómo la vida de la gente está ligada al castillo. Acá le asignan dos ayudantes, Arthur y Jeremías, que son bastante peculiares y no lo ayudan mucho. También se involucra con Frieda, una camarera que era ex amante de Clam y que se convierte en su prometida y principal apoyo, aunque su relación es complicada. Frieda, al final, lo deja. Después aparece Pepi, otra camarera joven que quiere el puesto de Frieda. K intenta acercarse al castillo a través de la familia de Barnabás, un joven mensajero del castillo que, a pesar de su apariencia oficial, es bastante ingenuo. Las hermanas de Barnabás, Amalia y Olga, son muy importantes. Amalia es quien, al rechazar a un funcionario del castillo, Sortini, causa la desgracia de su familia. Olga es más abierta y le cuenta a K la dura situación de su familia y la inutilidad de sus esfuerzos por rehabilitar su honor. Otros personajes que K encuentra son el alcalde, quien le revela que su contratación fue un error burocrático y que no hay trabajo para él. También hay otros funcionarios del castillo como Sordini, muy escrupuloso, Momus, secretario de Clam para el pueblo, Erlanger, otro secretario superior, y Bürgel, un secretario de enlace que le explica los recovecos de la burocracia. K también es Bedel escolar, una tarea que lo humilla, y conoce a la maestra Gisa y al niño Hans. Los temas principales que se ven en la historia son la burocracia, un sistema enorme, misterioso y súper complicado, lleno de reglas que no tienen sentido y que nadie entiende bien, pero que lo controlan todo. Las decisiones se toman de forma automática y sin que se sepa bien quién o por qué. La frustración. K se la pasa intentando entender y avanzar en este sistema, pero no logra nada. Sus esfuerzos son como nadar en un mar de papeleo y reglas incomprensibles, y siempre termina en un ciclo interminable de formalidades. La impotencia humana frente a un poder inalcanzable. K se siente minúsculo y sin poder frente al castillo, que es una autoridad todopoderosa y misteriosa que controla la vida de todos en el pueblo, pero que nadie puede alcanzar ni comprender realmente. En resumidas cuentas, K es un tipo que busca su lugar y propósito en un mundo que no tiene sentido, donde el poder está por todas partes pero no se ve, y donde las relaciones entre las personas se pierden en medio de trámites y apariencias. Análisis detallado de los temas tratados. Ahora, vamos a ver cómo las fuentes encontradas profundizan en estos temas y qué nos dicen de la conexión de Kafka con otros grandes pensadores. La burocracia. Según las fuentes, la obra de Franz Kafka sigue siendo súper relevante hoy en día, especialmente porque plasmó de forma impresionante el tema de la burocracia. Kafka, que de hecho trabajó como asistente legal en una compañía de seguros, vivió en una época en que las monarquías se convertían en repúblicas y se dio cuenta de que las nuevas instituciones terminaban siendo mecanismos impersonales de dominio. La filósofa Hannah Arendt, citada en las fuentes, decía que la burocracia es la peor tiranía. ¿Por qué? Porque la opresión ocurre sin que haya alguien visiblemente responsable. Es como cuando la gente dice, fue el sistema o es el reglamento. La culpa se diluye y la opresión parece no existir. Kafka capturó esto magistralmente, presentando personajes que a menudo son identificados solo por su cargo o ni siquiera tienen un nombre propio, lo que subraya la despersonalización. En el castillo,
La burocracia se ve como algo hermético para los forasteros, regido por normas que solo se conocen de forma oral por los funcionarios. El posadero, por ejemplo, cumple las reglas al pie de la letra, incluso si no sabe por qué. El sistema es adicto al papeleo, con archivos y documentos por todas partes, lo que K llama escamoteo administrativo. Imagínate, un principio fundamental de la administración es que los errores jamás deben ser considerados, o si ocurren, son irrelevantes. El castillo toma decisiones de forma arbitraria, como un rayo, y es imposible saber quién las tomó o por qué. Los funcionarios, como Sordini, están abrumados por expedientes que se derrumban en sus oficinas. El sistema está diseñado para obstaculizar, no para ayudar, y es una barrera impenetrable para los forasteros como K. Todo el pueblo es solo una jurisdicción de un condado, donde el poder del castillo es absoluto y no hay autoridades independientes. Esto convierte la existencia de K en un sinsentido, aunque los aldeanos lo aceptan como algo normal. La burocracia es un laberinto con retrasos interminables y mensajes contradictorios. Incluso los funcionarios más altos, como Erlanger, están atados a un trabajo tan agotador que el más mínimo desorden, como un tintero 5 centímetros fuera de lugar, puede comprometer tareas importantes. La frustración. La novela El Castillo es un claro reflejo de la angustia existencial y el absurdo. La lucha de K se caracteriza por la inutilidad de sus esfuerzos, debido a las demoras y la indiferencia de los intermediarios. K se encuentra atrapado en un ciclo interminable de formalidades, y cada intento por obtener reconocimiento solo profundiza su sensación de desesperanza. Su determinación inicial se va desvaneciendo, reemplazada por la desesperación. Su misión de agrimensor se convierte en una tarea sisífica, como el mito de Sísifo, quien está condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para que ruede de nuevo. Esto resalta los temas del existencialismo y la alienación. A pesar de sus grandes esperanzas, estas son constantemente frustradas por la realidad burocrática y su vida misma se convierte en una molestia insoportable. K sufre visiblemente, aunque a veces lo niegue. La impotencia humana frente a un poder inalcanzable. El castillo no es solo un edificio, es el símbolo de una autoridad poderosa, aunque inaccesible. K se enfrenta a una burocracia esquiva en un conflicto constante que representa un mecanismo de poder inescrutable. La lucha del individuo contra sistemas abrumadores es un tema central en Kafka. El castillo es descrito como impersonal, impenetrable y paradójicamente entrelazado con la vida del pueblo. Las fuentes explican que la injusticia del sistema judicial de Kafka es una manifestación de un desorden más profundo, de orden metafísico. Se habla de cómo la fabricación en masa de cadáveres en el totalitarismo es precedida por la preparación históricamente y políticamente inteligible de cadáveres vivientes, despojando a las personas de su identidad legal antes de la muerte física. Esto significa que, bajo la burocracia, el individuo es tratado como culpable de una deuda que desconoce. Hannah Arendt refuerza la idea de que la burocracia es el más despótico de todos los dominios, porque la opresión ocurre sin un responsable identificable. En el castillo, la vida de los habitantes está completamente dictada por la administración. K es consciente de la ridícula confusión que puede decidir sobre la existencia de un hombre. Incluso los altos funcionarios son esclavos de las reglas, y la administración defiende cosas invisibles y distantes en nombre de señores invisibles y distantes. La impotencia de K es palpable. Se siente solo e indefenso ante el abuso de autoridad del sistema. El castillo es una fortaleza impenetrable, y las estructuras burocráticas arbitrarias dejan a los individuos con sentimientos de insignificancia e impotencia. La gente se resigna porque sabe que es inútil luchar. Sentido de la vida y existencia frente a un poder inalcanzable. Kafka explora la ansiedad existencial y la búsqueda humana de significado y aceptación.
Albert Camus vio en Kafka una fuente de inspiración para el existencialismo y su filosofía del absurdo. El absurdo para Camus es ese choque constante entre nuestro deseo de encontrar sentido y la irracionalidad abrumadora de la realidad. Camus sostenía que la vida carece de sentido, pero que en lugar de rendirse, uno debe embarcarse en una revolución constante o rebelión contra esa falta de sentido. El hombre absurdo es aquel que vive como un condenado a muerte, siempre en lucha contra una realidad que no puede conquistar. Esta lucha, paradójicamente, le da valor a su vida y le otorga una libertad auténtica, la de no estar atado a las normas o la esperanza mundana. Kafka, según las fuentes, aborda el absurdo de tres maneras: a través de la muerte, donde la liberación solo llega con el fin de la vida, como en El buitre o El proceso; la religión, que Kafka no ve como cerebro, una salida, pues la considera también absurda, como en Ante la ley; y la lucha constante, o vía poliorcética, como Gregor Samsa en La metamorfosis, que solo soportar la hostilidad. Camus al principio pensó que Kafka encontraba esperanza en la aceptación del absurdo, una especie de orgullo que abdica para salvarse. Sin embargo, luego Camus concluyó que el absurdo no puede ser aceptado racionalmente. Hay que luchar contra él sin falsas esperanzas. Para Camus, Kafka logra presentar lo extraordinario de forma natural, lo que genera una sensación de extrañeza en el lector, característica de una obra absurda. Lo interesante es que las fuentes también sugieren que la propia vida de Kafka encarnó la figura del hombre absurdo. Su forma de afrontar la Primera Guerra Mundial con indiferencia, su trabajo burocrático sin sentido, su vocación literaria frustrada y su cuerpo presuntamente animalesco e impresentable, una autopercepción, son ejemplos de cómo él mismo vivió esa lucha constante contra lo incomprensible. Para Kafka, el absurdo no era un problema político, sino ontológico, algo inherente a la existencia humana. Su obra, a pesar de su reputación, es una meditación ininterrumpida sobre la esperanza, un combate por la esperanza, aunque sea en un futuro tremendamente liberador, que no es el optimismo fácil. Walter Benjamin, otro pensador, vio el mundo de Kafka como un negativo del reino mesiánico, un mundo deformado por la caída, que necesita ser redimido. La gran esperanza de Kafka, aunque no para nosotros, en nuestro estado actual, implica la necesidad de una metamorfosis o cambio radical, que algunos interpretan como una conversión o la ayuda del Espíritu Santo y el amor para ver las cosas como realmente son. Influencia de Kierkegaard, Camus y otros, Albert Camus. Como ya dijimos, Camus fue un gran admirador de Kafka y lo consideró una de las principales inspiraciones para su filosofía del absurdo y el existencialismo. De hecho, el famoso ensayo de Camus, Esperanza y absurdo en la obra de Franz Kafka, se incluyó como apéndice en El mito de Sísifo y se centra en El castillo y el proceso. Aunque un crítico sugirió que Camus interpretó a Kafka desde el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento hubiera sido más apropiado para un autor judío, Camus siguió viendo su obra como profética. Su novela, El extranjero, es una versión novelada del hombre absurdo y tiene claros ecos kafkianos con El proceso, donde el protagonista es juzgado sin entender bien de qué se le acusa. Camus y Kafka narran desde el punto de vista del acusado, mostrando la irracionalidad del sistema judicial. Es importante destacar que Camus, al morir antes de la publicación de los diarios y cartas de Kafka, basó su análisis únicamente en las obras literarias. Søren Kierkegaard se le considera el primero en delinear el problema del absurdo, pero su enfoque era superarlo a través de un salto de fe. Kafka leyó los diarios de Kierkegaard y se sintió identificado con su decisión de no casarse por idealizar a su prometida, algo que resonó con la propia vida de Kafka. La estética de Kierkegaard, especialmente en temas de seducción y amor, influyó en la poética de Kafka, lo cual se ve en novelas como El castillo y El proceso. El dilema de Kafka entre su trabajo como funcionario y su vocación literaria también se relaciona con la vida estética de Kierkegaard. Max Weber,
Las fuentes indican que Kafka probablemente conocía la sociología de Max Weber sobre la burocracia, un tema muy debatido en su tiempo. Weber describió el Estado moderno como burocratizado, un sistema racional de control estatal del que los ciudadanos no pueden escapar. Conceptos de Weber, como la jerarquía, las funciones y la división entre lo público y lo privado, son evidentes en la estructura del castillo. Sin embargo, algunos académicos incluso sugieren que la burocracia de Kafka, a pesar de su aparente weberianismo, podría ser vista como preburocrática, debido a su inherente desorden. En resumen, las fuentes nos muestran que El Castillo no solo es una obra maestra literaria, sino también un profundo estudio filosófico sobre la condición humana en la modernidad, donde la burocracia se convierte en un símbolo de la opresión y el absurdo de la existencia y la lucha del individuo por el sentido y el reconocimiento es constante y a menudo infructuosa.